Hola mis brujis, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar de mitología, especialmente la mitología griega. Os voy a hablar del origen de los mitos, de las características de los dioses y diosas y de sus interacciones en el panteón griego. Así que si te gusta este contenido, quédate hasta el final del vídeo. Hola mis brujis, ¿qué tal? Bueno, como habéis visto en la introducción, hoy os vengo a hablar de mitología, especialmente de mitología griega. Pero lo primero es recordarte que si aún no estás suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Deja un comentario, compártelo, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y bueno, todas estas cosas. Ya sabéis que estamos en campaña para hacer crecer el canal, así que, bueno, ya lo sabéis. Así que ahora sí empezamos. ¿Qué es la mitología? La mitología en realidad es un conjunto de historias de un pueblo o de una cultura a través de las cuales se pretenden explicar el origen del mundo o de las fuerzas de la naturaleza o de la creación inclusive del ser humano. Pero también son los enigmas más fundamentales del origen de la civilización. Para entender esto tenemos que preguntarnos ¿qué es un mito? Pues un mito no es ni más ni menos que una leyenda, es un relato de sucesos que son inciertos o que no se han podido comprobar, sobre los cuales existe una tradición que los representa, como si de verdad hubiera ocurrido. La mitología clásica es el conjunto de leyendas o mitos griegos y romanos después, que según sabemos tuvieron vigencia como tales en la historia, en cualquier momento que va desde los orígenes hasta el año 600 después de Cristo. En estas historias las fuerzas de la naturaleza, como el fuego, el viento, etc., son personificadas y divinizadas. Se trata de dioses cuya presencia y actuaciones como tales se deja sentir continuamente en el curso de los acontecimientos. En segundo lugar, en consonancia con lo anterior, los fenómenos y sucesos del universo se hacen depender de la voluntad de un dios. La actuación de los dioses está sometida a ciertas fuerzas de carácter cósmico, como el destino. Se trata de entidades más o menos imprecisas que, al contrario que los dioses, no son una persona, sino que son fuerzas abstractas, en contra de las cuales el hombre nada puede hacer. El conjunto de obras literarias que tratan de la mitología griega se llama mitografía. Y la mitología es muy rica, pero también es muy ambigua en la descripción de las vidas y actos de los dioses y héroes griegos. En el mundo griego los dioses gozaron de un tipo de existencia, no como personas o seres reales, sino como creaciones simbólicas y complejas que tuvieron una gran influencia sobre los griegos. Así que para saber quiénes son y cuáles son sus principales historias, hoy os voy a hablar de los principales dioses del panteón griego. Los llamados dioses olímpicos, Zeus y sus hermanos y hermanas que eran también titanes. Y los principales dioses, hijos e hijas de Zeus, los llamados dioses olímpicos de segunda generación. Y empezamos con el, obviamente, archifamoso Zeus, llamado por los romanos Júpiter. Era hijo de Crono y Rea, perteneciente por tanto a la tercera generación divina. Era esposo y hermano a la vez de la diosa Hera. Es el dios supremo, es el dios de la luz, la personificación del cielo, el símbolo de la lluvia, el dios del rayo, del trueno y del relámpago. Su función es establecer el equilibrio del universo o proteger los privilegios de los dioses. Es el padre de los dioses y de los hombres, también es el dios de la justicia. Tiene un carácter tremendo, unas veces es colérico, autoritario, violento, orgulloso, corrupto, ambicioso, apasionado, adúltero, pero otras es protector, conciliador, benévolo y justo. Generalmente se representa como un gran hombre de una gran barba blanca, majestuoso, que sostiene en su mano un haz de fuego que se identifica con el rayo y en la otra el cetro de mando. Está sentado en un trono de oro y a sus pies aparece un águila, su animal sagrado. Su árbol es la encina, y los hechos más notorios de Zeus es que Rea lo salva de las fauces de Crono, que devoraba a sus hijos recién nacidos. Lucha con sus hermanos y otros titanes
contra su padre. Y tras su victoria, se reparte el poder con sus hermanos Hades y Poseidón. Lucha, al final se llaman los dioses olímpicos, y todas estas luchas se realizaban desde el monte Olimpo, que luego sería su hogar. De su matrimonio con Rea nace Hebe, Hebesto, Itilia y Ares. Tuvo infinidad de aventuras amorosas. Se convierte en cisne para unirse con Leda, de donde nacerán Helena de Troya y Pólux, que junto a su hermano gemelo, que era hijo de Tíndalo, se convertirán después en la constelación de Géminis. Adopta la figura de anfitrión para poseer a su esposa Alcmena, y de ahí nacerá Heracles. Luego se transforma en lluvia de oro para seducir a Danae. El resultado será el nacimiento de Perseo. También toma la figura de un toro para seducir a la princesa Europa, y de ahí nacerá el rey Minos. También se transforma en un águila para raptar al joven Ganymede. De su escarceo con Metis nace Atenea. Con Leto tuvo a Apolo y a Artemisa, con Maia a Hermes. De su unión con Semele nació Dionisio, con Temis Hados, y con Mnemósine nacieron las musas. Y ahora vamos a hablar de Hera, llamada Juno por los romanos. Era la hija mayor de Crono y de Rea, hermana y esposa de Zeus, como ya hemos dicho. Era la divinidad protectora del matrimonio y de las mujeres casadas, la diosa de la familia, la reina de los dioses, la señora del cielo y la tierra, y la protectora de los reinos e imperios. Con un carácter autoritario, colérica, celosísima, violenta y vengativa, sus desavenencias con Zeus originaron discusiones a los que los antiguos atribuían las perturbaciones atmosféricas. Aparece representada sentada en un trono con un cetro en la mano. A sus pies uno o varios pavos reales y una granada. El pavo real, de hecho, es su animal sagrado. Participa en el juicio de Paris, el concurso de belleza que la enfrenta con Atenea y Afrodita. Paris da la victoria a Afrodita, por lo que Hera jamás pudo perdonar a la joven troyana, y por ello fue su irreconciliable enemiga de Troya. En sus venganzas por los amoríos de Zeus, su legítimo esposo, cabe destacar la persecución a Heracles, hijo de Zeus y Alcmena, al que condena a durísimos trabajos. Atormenta a Io, amante de Zeus, a la que éste había convertido en vaca. Le pone como vigilante a Argos, el de los 100 ojos, al que matará Hermes por mandato de Zeus, y cuyos ojos conservará en la cola de los pavos reales, su animal. Intenta impedir el parto de Leto, de los cuales nacerán Apolo y Artemis. Deméter, llamada Ceres por los romanos, era hija de Crono y Rea, hermana de Zeus. Diosa de la agricultura, de la tierra cultivada, especialmente del trigo. De carácter maternal, benévola, poderosa y de aspecto impresionante, se la representa coronada de espigas. Sus atributos principales son la espiga, el narciso, la dormidera, que es también llamada amapola. A veces aparece sentada con antorchas o con una serpiente. En otras representaciones lleva en la mano un delfín y en la otra una paloma. Su vida está marcada por el rapto de su hija Perséfone, que es secuestrada por Hades, dios de los infiernos, y reina allí junto a su marido Hades 6 meses al año, lo cual causa gran pena a su madre y ocasiona la llegada del invierno y el otoño. Y cuando vuelve a la tierra, durante otros 6 meses, su madre brilla, con lo cual es motivo de alegría y genera la primavera y el verano. La reacción de Deméter simboliza la alternancia de las estaciones. Para escapar del acoso de Poseidón, dios del mar, que se obsesionó con ella, adoptó la figura de una yegua. Así que el dios tomó el aspecto de un caballo, y de esta equina relación nació Arión. Su culto son los misterios de Eleusis, quien le enseñó el arte de sembrar el trigo y hacer el pan para que fuera amado por los hombres. Luego tenemos a Hades, llamado Plutón por los romanos. Era hijo de Crono y Rea y hermano de Zeus y Poseidón, con los cuales se reparte el universo tras la victoria de los olímpicos. Es el gobernante del tenebroso mundo de los infiernos, morada subterránea donde van las almas de los muertos.
estaba rodeada por dos ríos, el Aqueronte y el Estigio, que era necesario atravesarlos para poder llegar al inframundo. Pero el barquero, Carón o Caronte, viejo feroz, rechazaba duramente y golpeaba con su remo a los desgraciados que habían muerto y que todavía permanecían insepultos, y a cuantos no podían pagar el precio del pasaje. Por eso se enterraba en esa época había la costumbre de enterrar a la gente con una moneda bajo la lengua. Luego los transportaba en su barca a la ribera opuesta y se los entregaba a Hermes, el mensajero de los dioses y el encargado de conducir las almas de los muertos ante el tribunal. Tras la sentencia, los buenos eran conducidos a los campos elíseos y los malos al Tártaro. Hades tenía un carácter triste y sombrío, era terrible e inflexible, aborrecido por todos, incluso por los mismísimos dioses. Es el dios del que no se espera ningún favor. Se representa con barba, con gesto severo, habitualmente sentado en su trono, pero a veces con el perro Cerbero, el perro de las tres cabezas que guardaba las puertas del infierno, acostado, o también estaba acostado sobre sus pies. En ocasiones porta en su mano derecha un cetro y en su izquierda la llave que indica la imposibilidad de salir de los infiernos. Sus plantas consagradas son el ciprés y el narciso, y es la única de las divinidades que nunca tuvo un templo ni tuvo altares. Los hechos más conocidos de él son los referidos al rapto de Perséfone, del que acabamos de hablar ahora. Y seguimos con Hestia, llamada Vesta por los romanos. Era hija de Crono y Rea y hermana de Zeus. Esta es la diosa del fuego y del hogar, protectora de la familia y de la ciudad, de carácter solemne, pura, insensible a las flechas de Eros como Atenea y Artemis. Se la representa vestida con una larga túnica y la cabeza cubierta por un velo. Con una mano sostiene una lámpara o bien una antorcha. Otras veces también sale empuñando un dardo o el cuerno de la abundancia, aunque sus representaciones son escasas. Mientras que todos los dioses van y vienen por el mundo, Hestia permanece inmóvil en el Olimpo. Ella es el centro religioso de la mansión divina. No desempeña un gran papel en las leyendas. El nombre de Hestia significa hogar y su fuego constituye el símbolo perenne de la vida familiar. Como el fuego que todo lo purifica, representa la pureza y la castidad. A pesar de que fue cortejada por Apolo y por Poseidón, permaneció siempre virgen. El hecho de ser la diosa del hogar doméstico hacía que la venerasen en todas las casas y ciudades. Era, de hecho, una de las diosas más veneradas de todas las divinidades por el hombre. La familia le está consagrada y en el hogar nunca debe apagarse su fuego. Los templos de Hestia son de planta circular y aunque eran escasos, después en Roma su culto se introdujo y fue venerado de hecho con gran ímpetu. Y ahora hablemos de Poseidón, Neptuno para los romanos, hijo de Crono y Rea y hermano de Zeus. Es el dios del mar, de los elementos líquidos, ríos, lagos, etc. De ahí su estrecha relación con las ninfas. Su morada habitual es un gran palacio de oro en el fondo del mar Egeo, con su esposa la ninfa Anfítrite, hija del océano. Todos los pueblos griegos le rindieron culto. No olvidemos que Grecia es un pueblo marítimo. Es de carácter temible, intrigante, pendenciero, impetuoso, irascible, colérico y violento. Es un dios al que le gusta que todos le rindan homenaje. Suele estar representado como un anciano grande y fuerte, cubierto con una ropa de color azulado. Se le reconoce además fácilmente por el tridente, regalo de los cíclopes, con el que desencadena las tempestades y tormentas. Le sirve de carro acuático una enorme concha arrastrada por caballos marinos rodeado de peces, delfines, sirenas y animales de todas las clases. Los antiguos hacían sacrificios en su honor, como toros o caballos, cuya creación se le atribuye a él, y se dice que enseñó a los hombres el arte de domarlos. Es derrotado por la diosa Atenea en un enfrentamiento por lograr la soberanía sobre Ática y el derecho a ponerle un nombre a la ciudad. Los dioses decidieron concederle este honor a quien crease algo que pudiese resultar más útil para la ciudad. Así que en la Acrópolis Poseidón clavó su tridente
y en una roca abrió una gran grieta de la que salió un caballo, emblema de la guerra, aunque hay otra versión que dice que brotó una fuente de agua salada. Atenea, por su parte, con un golpe de su lanza hizo brotar el olivo, símbolo de la paz. Los dioses le dieron la victoria a Atenea, así que la ciudad pasó a llamarse Atenea o Atenas. De su unión con una ninfa nació el cíclope Polifemo. El famoso enfrentamiento que Ulises o Odiseo tuvo con él lo llevó a andar errante durante años, y en su regreso a Ítaca se celebraron en Corintio los Juegos Ístmicos en honor a él. Y ahora hablemos de la famosísima Afrodita, llamada Venus por los romanos. Para unos nació de Urano, una vez que su hijo Crono, tras castrarlo, arrojó sus genitales al mar. La semilla del dios fecundó la salada espuma y de ella surgió Afrodita. Hay otra versión que dice que Afrodita es el fruto de una relación entre Zeus y Dione. Es la diosa del amor, del deseo, de la belleza. Nadie se resiste a sus encantos, ni siquiera los dioses. Su hijo es Eros, Cupido para los romanos. Es un dios pequeño, travieso y seductor que, armado con un arco y flechas, infunde amor si las puntas de las flechas son de oro, o odio si las puntas de las flechas son de plomo. Afrodita tiene una personalidad turbadora, seductora, representa la pasión. Puede resultar bastante cruel en sus venganzas a la gente que descuida su culto. Se representa en un carro arrastrado por palomas o cisnes y una corona de rosas y mirto rodeando sus rubios cabellos. Casi siempre se representa desnuda con su hijo, Eros. Sus animales son los delfines y las palomas. Zeus la casó con el horroroso y feísimo dios Hefesto, Vulcano para los romanos, y ella tuvo infinidad de amoríos extramatrimoniales, entre ellos con el apuesto dios Ares, Marte para los romanos. Es famosa su relación con Adonis. La diosa era su amante y le previno de los peligros de la caza, pero Adonis no le hizo ni caso y muere destrozado por un jabalí que en realidad era Ares. Y la diosa, tratando de salvarlo, fue a buscarlo al inframundo, consiguiendo que retomase todos los años durante 6 meses a la tierra, con lo cual esto también es un símbolo de la llegada de la primavera. De sus amores con el troyano Anquísenes nace Eneas. Luego triunfa en un concurso de belleza con Atenea y Hera, donde París, el único juez, la elige como ganadora. Fueron víctimas de sus caprichos mujeres como Medea, Fedra, Helena y Ariadna, que enloquecieron de amor. Y ahora vamos a hablar de Apolo, Febo para los romanos. Es hijo de Zeus y Leto, hermano de Artemis. Pertenece a la segunda generación de olímpicos. Es el dios del sol, de la belleza, de las artes plásticas, de la música, de la poesía, de los oráculos y de la adivinación. Su hijo Asclepio también se relaciona con la medicina. Es la encarnación de la armonía, es brillante y luminoso. Es el dios eternamente joven que lo sabe todo, incluso el número de granos de arena y las dimensiones del mar. Generalmente es una divinidad serena y prudente a la que se le atribuye la fundación de los pueblos y las ciudades, pero también es orgulloso y muy duro en sus venganzas. Es el más hermoso de los dioses y se suele representar coronado de laurel acompañado de una lira, un instrumento musical creado por él. También se le representa coronado de rayos recorriendo los cielos en un carro de 4 caballos o coronado de laurel, árbol dedicado a él. Poco después de nacer, mata con sus flechas a la serpiente Pitón, que asolaba Delfos y era la guardiana del oráculo de Temis. Así se adueñó del oráculo, el famosísimo oráculo de Delfos. Y con la piel de la serpiente forró el trípode desde donde la pitonisa, su sacerdotisa, transmitía a sus oráculos o profecías. Presencia la muerte de su hijo Asclepio, famoso médico, a quien Zeus aniquiló con sus rayos por haber resucitado a Hipólito.
Tuvo unos desaventurados amoríos con Dafne, desafió a Eros, el dios del amor, y este con su flecha de punta de oro hizo que se enamorara perdidamente de Dafne. Y a Dafne le lanzó una flecha con una punta de plomo, lo que hizo que Dafne lo odiara profundamente. Dafne acabará al final convertida en laurel para escapar a la persecución del dios. Por esto su árbol será el laurel. Tuvo también amores con Jacinto. Tras su muerte accidental, realmente provocada por Céfiro, celoso de Apolo, lo convierte en flor. Disputó una batalla musical con Marsías, quien le había retado a un certamen tras recoger una flauta tirada por la diosa Atenea y haber alcanzado gran maestría en tocarla. Se decretó por los dioses que el vencedor podía hacer lo que quisiera con el vencido, así que como Apolo ganó, Marsías fue desollado vivo. Hablemos de Artemis, Diana para los romanos. Es hija de Zeus y Leto, hermana de Apolo, y pertenece a la segunda generación de olímpicos. Es la diosa de la caza, su reino es la naturaleza salvaje. Es también la diosa de la luna. Tiene un carácter orgulloso, es arisca, es vengativa. Como Atenea y Hestía, permaneció siempre virgen. Aparece normalmente con un vestido de cazadora por encima de las rodillas, con un arco y seguida de perros y ninfas. Generalmente tiene una diadema de media luna. Su animal es el ciervo, la cierva. Recién nacida, ayuda en el parto de su hermano Apolo. Se venga de un modo terrible de Acteón, que la había sorprendido bañándose desnuda en una fuente. La diosa le arrojó agua al rostro, convirtiéndolo en ciervo, que luego sería destrozado por su propia jauría de perros. En unión con su hermano Apolo, mata a los hijos de Níobe, quien se había enfrentado a su madre Leto. Agameón, el gran jefe del ejército griego que marchó contra Troya, agabrió a Artemis, matando a una cierva sagrada. En desagravio, Agameón tuvo que sacrificar a su hija Ifigia, pero al final se la llevan por los aires y es sustituida por una cierva. Los habitantes de la Taurida, la llamada hoy Crimea, veneraban a Artemis como divinidad predilecta y la complacían y honraban en sus altares. Sobre todo si alguna tempestad venía a las costas de Crimea, se le ofrecían sacrificios a la diosa para calmar las aguas y las tormentas. Y seguimos con Ares, llamado Marte por los romanos. Es hijo de Zeus y de Hera. Forma también parte de la segunda generación de dioses olímpicos. Este es el dios de la guerra, el dios del valor, pero no personifica la guerra de forma inteligente, atributo que se le reserva a Atenea, sino que Ares representa la furia salvaje, el ímpetu brutal. De naturaleza brutal, colérica, violento, sanguinario, aunque torpe e irracional. Su pasión por la guerra es ciega, indiscriminada. Es la fuerza incontrolable. Comparte el Olimpo con los demás grandes dioses, pero no goza de su simpatía. Aparece representado como un fiero guerrero con lanza, casco y escudo. Su tamaño es sobrehumano y con gran corpulencia. Antes de que viniera al mundo, los hombres luchaban a lo loco, armados solamente con garrotes y piedras, sin táctica ni orden. Así que Ares fijó las reglas precisas para el ataque y la defensa e integró el hierro, que hasta entonces se destinaba a usos ordinarios, transformándolo en espadas y armas. Y desplegó de esta forma un gran valor en su lucha contra los olímpicos. Pero en una emboscada es hecho prisionero y encadenado en una profunda cueva, donde gimió durante 15 meses. Fue liberado por el dios Hermes. Su gran amor, su relación más famosa, la tuvo con Afrodita. Y en la Ilíada es herido por Diomedes, un simple mortal. Y ahora hablemos de Atenea, llamada Minerva por los romanos, hija de Zeus y Metis. Urano y Gea habían revelado a Zeus que si Metis tenía una hija, a continuación tendría un hijo, quien le quitaría el poder, así que para evitarlo, Zeus se traga a Metis, cuando ésta está embarazada, para evitar que esa profecía se cumpla. De hecho, es Zeus quien por su cabeza dará a luz a Atenea, después de que Hefesto, por petición suya, le diera un hachazo en la cabeza, ya que el dios se quejaba de un gran dolor. Y de ella brotó Atenea, ya de hecho armada.
pertenece a la segunda generación de olímpicos. Es la diosa de la sabiduría, de la razón y de la guerra, pero también de las artes y la literatura. Protege a las hilanderas y a las bordadoras. Es la patrona de Atenas. Con un fuerte carácter encarna la razón que domina el impulso, aunque a veces resulta colérica en sus reacciones. Es inteligente y creativa. Pone la astucia al servicio de la guerra e inspira las artimañas del combate y las maniobras tácticas. Como Artemis y Hestía permaneció virgen. Se representa armada con un casco, una lanza, un escudo y la piel de la cabra Amaltea, que fue la que amamantó a Zeus, que le servía como coraza, y sobre su pecho la cabeza de Medusa. Su animal es la lechuza, el símbolo del conocimiento. Su árbol, el olivo. Se dice que cegó a Tiriseas, el famoso adivino, por haberla visto bañarse desnuda en una fuente. Orgullosa de su excelso talento y de su belleza, miraba con malos ojos a aquellas mujeres que se jactaban o que trataban de igualarla. Medusa, una de las 3 gorgonas, tenía un gran atractivo personal. Y sus cabellos causaban gran admiración y tenía muchos pretendientes, y por ello desafió a Atenea. Esta, llena de indignación, la transformó en serpientes sus cabellos y cubrió su cuerpo de escamas y le puso alas en la espalda y le dio un aspecto espantoso que solamente su presencia bastaba para causar la muerte y convertir en piedra a quien la mirase. Después de que Perseo le entregó su cabeza, ella lo colocó en el escudo que tenía en su pecho. Aracne, prodigiosa tejedora de Lidia, se jactó de sus habilidades y desafió a la diosa. Así que ambas tejieron un tapiz y Aracne fue vencida por Atenea, quien como castigo después la convirtió en araña para que eternamente ella y sus descendientes estuvieran tejiendo por todos los rincones de las casas. Y ahora hablemos de Hefesto, Vulcano para los romanos. Era hijo de Hera y solo de Hera, que lo engendró sin tener ninguna intervención amorosa. Pertenece a la segunda generación de olímpicos. Sus atributos principales son que es el dios del fuego y de la tierra, de los volcanes. Nunca preside el fuego devastador, sino es el benéfico, el que favorece y desarrolla a la humanidad y su progreso. Es también el dios de los metales. Es el ingeniero de los dioses, a quien con la ayuda de los cíclopes les fabrica armas e incluso palacios. Era deforme, lisiado, pero inteligente y astuto, hábil. De hecho, era como medio un mago. Es un dios benhechor. Se representa sin atributos divinos, casi siempre lejos del Olimpo, en su fragua con el martillo y el yunque, y generalmente acompañado de los cíclopes, que eran sus ayudantes. Su pelo y su barba aparecen desordenados en estas representaciones. Según hay una versión que dice que su madre lo lanza desde el monte Olimpo a la tierra y por eso es que era tan feo. Y también se quedó cojo. Pero otros dicen que fue Zeus quien lo arrojó por defender a Hera en una de sus habituales peleas conyugales. En venganza le regala a su madre un trono de oro que acaba inmovilizándola. Se casa con Afrodita, pero Ares se cruza en su camino y bueno, ya sabemos lo que pasó. Ayudó a Zeus en el nacimiento de Atenea. Por orden de Zeus también modela con barro el cuerpo de la primera mujer, Pandora. Supo embellecerla con tales atractivos que los dioses invitaron a esta mujer, a esta criatura, a que formara parte de su asamblea y la colmaron de dones. Es el autor del cetro y la égida de Zeus, del tridente de Poseidón y de las flechas de Apolo, de Artemis y del alado carro de Helios. También le fabricó a Tetis un casco y una lanza y un escudo que fueron los que fueron de gran ayuda contra la guerra de los troyanos. Solicita por Venus las armas de Eneas y por orden de Zeus hace el maravilloso escudo de Heracles que ninguna fuerza podía romper. Al intentar violar a Atenea, engendra de una forma muy extraña un ser que vino al mundo con las piernas torcidas y que de hecho inventó los carros para ocultar su deformidad. Otro dios muy importante fue Dionisio, llamado Baco por los romanos, que es hijo de Zeus y de Sémele. Es el único dios olímpico nacido de una mortal.
Semele le pide a Zeus que aparezca con toda su majestuosidad y queda abrasada con el resplandor de los rayos del dios. Así que Zeus extrae entonces al hijo que llevaba Semele en su interior y lo trasplanta en su muslo, y ahí terminaría su gestación. Es el dios de la exuberancia, de la naturaleza, de las viñas, lo que provocan embriagadez, la inspiración desenfrenada y el delirio. Su culto incluye la emotividad religiosa con el éxtasis de la embriaguez del vino. Sus fiestas se llamaban orgías o bacanales, y las mujeres que tomaban parte en ellas o formaban parte de ellas recibían el nombre de bacantes. De estas danzas, de estas mujeres, se cree que se origina el teatro. Otro carácter de este dios es el desorden, el exceso y la falta de control de la razón. Se complace en el tumulto y en la alegría. Se representa joven, imberbe, coronado de pampán o hiedra, con una vara de hojas de parra o una hiedra en la mano y un racimo de uvas o una copa en la otra. Va seguido por un cortejo triunfal en el que suelen estar las ninfas, los sátiros y el dios Pan, el dios de las comunidades pastoriles, y viste una piel de leopardo. En ocasión aparece sobre un carro tirado por tigres o leones, que son sus animales consagrados. Algunas historias sobre este dios son, por ejemplo, la que dice que Sileno, su maestro, le enseñó a plantar la viña y a hacer vino, y él enseñó a su vez a los hombres. Las musas le instruyeron en el canto y la danza. Durante su infancia es ocultado a Hera bajo los ropajes femeninos de una mujer y luego es convertido en cabritillo. Castiga con la locura a Licurgo, rey de Tracia, ya que fue su amigo hasta que cogió una gran borrachera, insultando a su madre y apaleando a su hijo, que se oponía a su culto. En Tebas provoca la locura de todas las mujeres que dan una atroz muerte al rey Penteo, despedazándolo por querer castigar las bacanales y a sus cortejos. Y unos piratas que intentaban secuestrarlo los convierte en delfines. Toma por esposa a Ariadna, que había sido abandonada por Teseo en la isla de Naxos. Y continuamos con Hermes, Mercurio para los romanos, hijo de Zeus y de la ninfa Maya. Perteneciente a la segunda generación de olímpicos, es el dios del comercio, de los ladrones, de los caminantes, de los pastores y de la elocuencia. Acompaña a los infiernos las almas de los muertos. Es también el mensajero de Zeus y realiza misiones para otros dioses. Este es el dios que maquina, que tiende trampas, el que envuelve, el que enreda al adversario con su astucia. Es astuto, es mentiroso, es embaucador, es marrullero, pero es también ingenioso, vivo, rápido y fugaz. En ocasiones actúa como mediador en disputas. Se representa con sandalias aladas, sombrero y una vara con dos serpientes enroscadas. También suele aparecer con una bolsa de dinero y como protector de los pastores con un cordero en el hombro. En los sacrificios se le ofrecía especialmente la lengua de las víctimas. Nada más nacer y por curiosidad al ver una tortuga, vació su caparazón y con él inventó la lira. También inventó la flauta y luchó con Eros, al que derribó de una zancadilla mientras los dioses le felicitaban por la victoria. Aprovechó y hurtó la espada de Ares, el tridente de Poseidón, el corsé de Afrodita y el cetro de Zeus, y estaba a punto de robar el rayo si no hubiera sido por temor a quemarse los dedos. Por todo esto fue arrojado del monte Olimpo, luego con el tiempo fue readmitido por Zeus. Robó las vacas sagradas de Apolo, pero este lo descubrió. Apolo se enfadó muchísimo, pero al final hicieron las paces y regaló a Apolo la lira, y Apolo a cambio le dio una vara de avellano que servía para apaciguar peleas y promover la reconciliación. Así que Hermes, para ver si era verdad, la puso en medio de dos serpientes que estaban luchando y éstas terminan enroscándose en ella, entrelazadas, formando el palo o la vara con la que se representa. Cumplió las órdenes de los dioses, dio muerte a Argos, encadenado a Prometeo sobre el monte Cáucaso, liberó a Ares de la prisión en la que le habían encerrado los gigantes, acompañó a Hades cuando éste raptó a Perséfone, llevó la manzana de oro
de las Hespérides a París en el famosísimo juicio y muchísimas más historias. De sus amores con Afrodita nació Andrógino o Hermafrodito. De su relación con una mortal nació Pan, que es otro dios de carácter silvestre y pastoril. Y bueno, mis queridos, hasta aquí habría llegado todo por el día de hoy. Como veis, la mitología griega es compleja y hay muchísimas luchas de poder, amoríos, traiciones y demás. Para mí explica muy bien a veces la naturaleza del ser humano. Pero bueno, si os gusta el tema de la mitología, no dejéis de pasaros por mi canal de TikTok, donde os cuento semanalmente leyendas griegas. No olvidéis suscribiros a este canal, que es gratis, darle muchos likes, comentar y todo eso. También podéis seguirme por Instagram, donde subo contenido diario y también hago directos bastante entretenidos. Como siempre, mis amores, muchísima salud para todos y abrazos de luz.